Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día fabuloso, o al menos, un día decente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me ha estado dando vueltas en la cabeza, algo que he estado observando y analizando desde hace un tiempo. Se trata de un personaje que genera pasiones, un torbellino de opinión pública, alguien que sin duda, no deja a nadie indiferente, Greta. Pero no nos quedaremos en la superficie de su figura pública. Vamos a explorar una situación específica que ha generado controversia y debate, un momento que podríamos describir con la frase, Can explota Greta es buena pero acercarse fue un error. Sí, lo sé, el título es provocador, pero precisamente por eso quiero diseccionarlo con ustedes. Quiero que entendamos por qué alguien podría admirar el trabajo y la dedicación de Greta, su capacidad de inspirar a millones, pero al mismo tiempo, considerar que acercarse a ella, intentar capitalizar su imagen o su movimiento puede ser un error garrafal, un movimiento que termina explotando en la cara de quien lo intenta. Antes de que sigamos, un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta analizar temas complejos y controvertidos, si quieren formar parte de una comunidad que debate con respeto y pasión, por favor, suscríbanse al canal. De verdad, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en el tema de hoy. Entonces, ¿por qué digo que Can explota Greta es buena pero acercarse fue un error? Para empezar, quiero aclarar que esta no es una crítica a Greta Thunberg como persona. De hecho, admiro profundamente su valentía y su compromiso con la causa climática. Es innegable que ha logrado movilizar a una generación entera, poniendo en el centro de la discusión un problema que durante demasiado tiempo ha sido ignorado o minimizado. Su capacidad para hablar con claridad y contundencia, para exigir responsabilidades a los líderes mundiales, es realmente admirable. Lo que quiero analizar es la dinámica que se genera alrededor de su figura, la forma en que empresas, políticos e incluso organizaciones benéficas intentan asociarse a su imagen para mejorar su propia reputación o conseguir algún tipo de beneficio. Y es aquí donde creo que reside el error. Greta representa una pureza de intención, una honestidad brutal que la convierte en un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Su mensaje es claro, directo y sin concesiones. Y precisamente por eso cualquier intento de manipular o instrumentalizar su imagen resulta inmediatamente evidente y genera un rechazo masivo. Imaginen a una empresa petrolera que de repente decide donar una pequeña parte de sus beneficios a una causa ambiental y, al mismo tiempo, se toma una foto con Greta Thunberg para promocionar su compromiso con el planeta. ¿Creen que alguien va a creerse esa farsa? Por supuesto que no. Al contrario, lo más probable es que esa empresa reciba una avalancha de críticas y acusaciones de greenwashing, es decir, de utilizar una imagen ecologista para lavar su imagen y ocultar sus prácticas contaminantes. El problema no es solo la hipocresía de estas acciones, sino también la falta de comprensión de lo que representa Greta. Ella no es una celebridad que se presta a cualquier campaña publicitaria. Ella es una activista comprometida con una causa que considera vital para el futuro de la humanidad. Y cualquier intento de reducirla a un simple reclamo publicitario es una falta de respeto a su trabajo y a su lucha. Pero no solo las empresas caen en este error. También hemos visto a políticos que se hacen fotos con Greta para parecer más comprometidos con el medio ambiente, pero que luego votan en contra de medidas que podrían realmente marcar la diferencia. O a organizaciones que utilizan su imagen para recaudar fondos, pero que no son transparentes sobre cómo se utilizan esos fondos. En todos estos casos el resultado es el mismo, una pérdida de credibilidad y una reacción negativa por parte del público. Porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando alguien está intentando aprovecharse de la imagen de Greta para su propio beneficio. Y cuando eso ocurre, la credibilidad de esa persona o esa organización se ve seriamente dañada. Además, acercarse a Greta con una agenda oculta o con la intención de manipular su imagen puede tener consecuencias negativas para la propia Greta y para su movimiento. Puede generar dudas sobre su independencia, sobre su credibilidad y sobre su capacidad para seguir siendo una voz auténtica en la lucha contra el cambio climático. Por eso creo que es fundamental ser muy cuidadosos a la hora de interactuar con Greta y con su movimiento. Si realmente queremos apoyar su causa,
debemos hacerlo de manera honesta y transparente, sin buscar beneficios personales ni intentar manipular su imagen. Debemos centrarnos en apoyar sus demandas, en exigir responsabilidades a los líderes mundiales y en tomar medidas concretas para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En lugar de intentar acercarnos a Greta para mejorar nuestra imagen, deberíamos preguntarnos qué podemos hacer nosotros mismos para contribuir a la lucha contra el cambio climático. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo? ¿Estamos dispuestos a apoyar a las empresas que apuestan por la sostenibilidad? ¿Estamos dispuestos a exigir a nuestros políticos que tomen medidas ambiciosas para proteger el medio ambiente? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos, en lugar de intentar utilizar la imagen de Greta para nuestro propio beneficio. Porque al final, la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos. Y no podemos esperar a que Greta lo haga todo por nosotros. El punto central es que la autenticidad es un bien preciado en el mundo actual, y Greta personifica esa autenticidad para mucha gente. Intentar barnizar esa autenticidad con segundas intenciones es un error que se paga caro. La gente percibe la incongruencia y el intento de manipulación, y la reacción suele ser virulenta. Es como intentar vender agua embotellada en el Amazonas, simplemente no tiene sentido. Y esto no solo se aplica a Greta. Se aplica a cualquier figura pública o movimiento social que represente una causa noble y auténtica. Intentar instrumentalizar su imagen es un error que puede tener consecuencias devastadoras para la propia causa. Por lo tanto, la próxima vez que vean a una empresa o a un político que se hace una foto con Greta Thunberg, pregúntense, ¿cuál es su verdadera intención? ¿Están realmente comprometidos con la lucha contra el cambio climático, o simplemente están intentando mejorar su imagen? La respuesta, muchas veces, es más evidente de lo que parece. En resumen, hemos visto cómo la figura de Greta Thunberg, un símbolo de la lucha contra el cambio climático, puede generar tanto admiración como controversia. Hemos analizado la razón por la cual acercarse a ella con fines egoístas o con la intención de manipular su imagen puede ser un error garrafal, un tiro que sale por la culata. Hemos destacado la importancia de la autenticidad y la transparencia en la lucha contra el cambio climático, y hemos recordado que es una responsabilidad de todos, no solo de Greta Thunberg. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la forma en que se utiliza la imagen de Greta Thunberg? ¿Creen que las empresas y los políticos están realmente comprometidos con la lucha contra el cambio climático, o simplemente están intentando mejorar su imagen? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que si les ha gustado, pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Recuerden que el cambio climático es un problema real y urgente, y que todos podemos hacer algo para contribuir a la solución. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más allá de la foto con Greta asterisco asterisco. Hemos hablado de la superficialidad de una foto, pero el problema es mucho más profundo. No se trata solo de evitar el greenwashing burdo y evidente. Se trata de la profunda crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones, tanto públicas como privadas, en un mundo cada vez más consciente y conectado. El consumidor de hoy no es el de hace una década. Está informado, es crítico y tiene acceso a una cantidad ingente de información que le permite discernir entre un compromiso real y una simple pose. Y es aquí donde la figura de Greta, y de otros jóvenes activistas, se vuelve tan poderosa. Representan una generación que ha crecido viendo promesas incumplidas, informes alarmantes ignorados y una inacción generalizada frente a una crisis existencial. Su mensaje, a menudo radical y sin filtros, conecta con una frustración generalizada y despierta la conciencia de muchos. Por lo tanto, el error de acercarse a Greta no radica simplemente en la hipocresía de la foto. Radica en la incapacidad de comprender la profundidad del problema y la necesidad de un cambio radical. Las soluciones superficiales, los gestos simbólicos y las promesas vacías ya no son suficientes. Se necesita un compromiso real, una transformación profunda de los modelos de negocio y de las políticas públicas. Asterisco asterisco el peligro de la apropiación del discurso asterisco asterisco.
Otro aspecto crucial a considerar es el peligro de la apropiación del discurso. Hemos visto cómo algunas empresas adoptan el lenguaje de la sostenibilidad, del impacto positivo y de la responsabilidad social, pero sin modificar sustancialmente sus prácticas. Se limitan a utilizar palabras de moda para atraer a un público cada vez más preocupado por el medio ambiente y la justicia social. Este tipo de apropiación del discurso no solo es engañosa, sino que también es perjudicial para la causa. Desvirtúa el significado de los conceptos clave, diluye la urgencia del problema y genera confusión en el público. En última instancia, contribuye a perpetuar el statu quo y a retrasar la adopción de medidas reales. Greta, con su discurso directo y sin adornos, se ha convertido en un antídoto contra este tipo de manipulación. Su mensaje, a menudo incómodo y desafiante, obliga a las empresas y a los políticos a rendir cuentas y a demostrar que sus acciones son coherentes con sus palabras. *** El desafío de la transparencia y la rendición de cuentas ***. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para construir confianza y credibilidad en un mundo cada vez más escéptico. Las empresas y las organizaciones deben ser transparentes sobre sus prácticas, sus impactos y sus objetivos. Deben rendir cuentas por sus acciones y estar dispuestas a asumir la responsabilidad de sus errores. Sin transparencia y rendición de cuentas, cualquier intento de asociarse a la imagen de Greta, o de cualquier otro activista, estará condenado al fracaso. La gente no se dejará engañar por gestos vacíos ni por promesas incumplidas. Exigirá pruebas, datos y resultados concretos. ***. Más allá de la individualidad, el poder del movimiento ***. Es importante recordar que Greta no es una superheroína. Es una joven activista que ha tenido el coraje de levantar la voz y de exigir un cambio. Su poder no reside en su individualidad, sino en el movimiento que ha inspirado. Este movimiento, compuesto por millones de jóvenes en todo el mundo, representa una fuerza imparable que está transformando la forma en que entendemos el cambio climático y la forma en que exigimos responsabilidades a nuestros líderes. Por lo tanto, el enfoque no debería estar en acercarse a Greta, sino en apoyar al movimiento, en amplificar su voz y en contribuir a la construcción de un futuro más sostenible y justo. ***. La verdadera oportunidad, un cambio sistémico ***. La crisis climática no es un problema individual, es un problema sistémico. Requiere un cambio radical en la forma en que producimos, consumimos y gestionamos nuestros recursos. Requiere un cambio en la forma en que pensamos sobre el crecimiento económico y sobre el desarrollo social. Este cambio sistémico no se logrará con gestos simbólicos ni con promesas vacías. Requiere un compromiso real por parte de todos los actores, gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos individuales. La verdadera oportunidad no es acercarse a Greta, sino aprovechar su influencia para impulsar este cambio sistémico, para transformar nuestras economías y para construir un futuro más sostenible y justo para todos. ***. En conclusión, autenticidad, acción y compromiso ***. La lección que podemos extraer de todo esto es clara: la autenticidad, la acción y el compromiso son los pilares fundamentales para construir confianza y credibilidad en el mundo actual. No basta con decir que nos importa el medio ambiente o la justicia social. Tenemos que demostrarlo con nuestras acciones, con nuestras políticas y con nuestros modelos de negocio. Intentar capitalizar la imagen de Greta Thunberg sin un compromiso real con la causa climática es un error garrafal. Es un intento de manipular la opinión pública que está destinado al fracaso. En lugar de buscar atajos o de intentar aprovecharse de la popularidad de Greta, deberíamos centrarnos en hacer lo correcto, tomar medidas concretas para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar a las empresas que apuestan por la sostenibilidad y exigir a nuestros políticos que tomen decisiones ambiciosas para proteger el medio ambiente. Al final, la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos. Y solo trabajando juntos con honestidad y transparencia, podremos lograr un futuro más sostenible y justo para las generaciones venideras. Así que, la próxima vez que piensen en una foto con Greta, pregúntense, ¿qué estoy haciendo yo realmente para cambiar el mundo? La respuesta a esa pregunta es mucho más valiosa que cualquier imagen.